Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada uno de ustedes. Siempre agradecido con los que se incluyen, con las personas también que lo van a ver directamente desde YouTube también, los que lo ven diferido. En esta ocasión, dentro de un rato le mando la nota del estudio, porque no terminé de ponerla en PDF, se me pasó, estaba leyendo muchas cosas y se me olvidó ponerla, pero en un ratico se la mando. Le aclaro, sumamente importante que para esta clase usted sepa la bibliografía. Si no se la sabe, por más que usted me escuche y me la escuche muy bonita a sus oídos, no le va a servir de nada. Descárguela para que la tenga ahí, principalmente los dos pastores que están aquí, porque el tema que se va a tratar hoy es sumamente importante, sumamente complejo. Admito que aunque el escrito tiene 14 páginas, realmente yo no puse toda la discusión y todo lo que lleva. De verdad lleva. Ustedes ven, por ejemplo, esa serie que yo he hecho de bibliología, ¿verdad? Que son 13 partes. Este estudio que yo estoy dando hoy llevaría como 13 partes. La autoría, crítica de fuente, crítica histórica, son muchísimas, de verdad, sobre el tema del Pentateuco. La hipótesis documental, bueno, la hipótesis documentaria se va a tratar, o sea, te estoy diciendo que hay un sinnúmero de estudios que deben de darse. Lo que pasa es que como ahora comenzamos con un repaso a toda la Biblia, libro por libro, de una forma crítica, de una forma histórica y demás, entonces por eso para el Pentateuco lo condensé solamente en 14 páginas para poder hacerlo, después pasar a Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y demás. Pero le digo, el tema fuerte está aquí en los primeros cinco libros de la Biblia, en Daniel. En Daniel están todos los problemas del mundo, yo se lo conté, entre protestantes, católicos, protestantes liberales, protestantes crítica bíblica, protestantes ateo y todos los problemas, de verdad, en Daniel. Y ese también va a ser otro que va a requerir demasiado estudio y tiempo también. Lo mismo que Isaías. Fueron tres Isaías que lo escribieron, fue un solo Isaías que, fue un solo Isaías que escribió. Son como la complejidad a la cual tú te enfrentas cuando está en ese tema. Creo que el tema de la autoría de Isaías, si son uno, si son tres, por el tiempo de la profecía, los tres reinados y demás, va a ser otro tema también que creo que me voy a quedar corto, que voy a dar los argumentos sustanciales, pero creo que me voy a quedar corto y se va a tener que hacer entonces como un estudio después de la serie completa, como un estudio especial simplemente para tratar eso. Aquí está el tema que Neftalí quería que yo diera. Neftalí, lo di por ti, Neftalí. Por ti y los dos pastores que están aquí. A ellos para que tengan por ahí la informacióncita de lo que ellos necesitan, porque los miembros viven poniendo, buscando en internet a su gurú favorito y le meten un sinnúmero de tonterías para turbarlo y van después queriendo meter esa doctrina en la iglesia sin siquiera revisarla, sin ni siquiera ver el desarrollo de la bibliografía respondiendo a eso y demás. Pero especialmente por mi amigo Neftalí, porque es un tipo que yo tengo que ganármelo para Cristo y a él solamente le gusta estos temas de problemas. Y yo me prometí que me lo voy a ganar para Dios, ese muchacho, antes de que el diablo se lo lleve en cuerpo y alma, como pretende hacerlo. Así que vamos con Neftalí. Neftalí, aquí está tu tema, el que tú querías.
En el día de hoy, nosotros vamos a tratar sobre el Pentateuco. Bendiciones, El pen- bendiciones. Amén. Vamos a tratar sobre el Pentateuco. Este es el nombre que recibe los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, es decir, Éxodo, de Génesis, Levítico, Número y Deuteronomio. Esta palabra viene del sustantivo o de los sustantivos penta, que quiere decir 5, y teucos, que quiere decir estuche. Por eso la traducción más literal de esta palabra pentateuco, si fuese en español, tú la traerías como 5 estuches. El nombre etimológico se refiere a 5 tinajas o recipientes donde se guardaban estos manuscritos. Por esto, con el término Pentateuco se hace referencia al conjunto formado de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, de la Biblia hebrea, de la Torá, como usted quiera. El origen de este término viene de la Septuaginta. Todos los nombres de la Biblia que usted tiene en español vienen de la Septuaginta, para que sepa. El origen de este término viene de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hecha en Egipto en los siglos previos antes de Cristo. Estos 5 primeros y principales libros del Antiguo Testamento son concebidos como una unidad. Los hebreos lo veían como un todo y les otorgan el nombre de Torá, que significa ley. Ambos vocablos, Pentateuco y Torá, aunque designan la misma realidad, los 5 primeros libros bíblicos subrayan aspectos distintos, mientras que el término de la Biblia hebrea subraya lo que contiene las leyes fundamentales que Dios le otorgó a su pueblo. El nombre griego es más aséptico y renuncia a privilegiar ningún aspecto importante. Se limita a designar el número de escrito sin más. Es decir, por eso en término teológico o religioso, es mejor llamarle Torah que decirle Pentateuco. Por eso usted se va a fijar siempre que en la crítica bíblica, en el área de la crítica bíblica, se le trata más como Pentateuco, porque es un nombre más general. Torah es muy religioso porque habla de la ley que Dios, creemos nosotros, le entregó al pueblo de Israel, que fue la constitución de Israel. Entonces, el Pentateuco termina con la muerte de Moisés en el monte Nebo y sin que el pueblo haya conquistado la tierra prometida. Como esto sucede en el libro de Josué, hay quienes dicen que el libro de Josué deberían añadirlo al Pentateuco. Pues de lo contrario, la historia quedaría inconclusa. El principal representante de esta postura es Gibbon Ra, que él acuñó la expresión hexateuco, es decir, 6 estuches, 6 libros, para referirse a la unidad temática formado por los 6 escritos. Otros académicos, sin embargo, subrayó la diferencia que había entre Deuteronomio y los libros del Pentateuco, es decir, y los 4 otros libros. Y de ahí que, por ejemplo, de ahí que este último se llamase Tetrateuco. Te fijas, hay como la crítica bíblica se pelea un poquito ahí sobre cómo debería llamarse. Pentateuco, 5 escritos, Hexateuco, 6 escritos, Tetrateuco, 4 escritos. Discusiones que siempre se dan. En este caso, yo voy a hablar un poco solamente, o sea, me voy a basar aquí completamente en la crítica de fuentes y el Pentateuco. Repito, me voy a tratar solamente en la crítica de fuentes y el Pentateuco. Aquí, en este estudio, por el día de hoy, no lo voy a tratar de forma teológica, sino que le voy a dar un desarrollo histórico crítico de las posturas de ambas partes, tanto las a favor de la autoría mosaica como las que son en contra. Importante que usted sepa eso. Es decir, no me malentienda, soy cristiano, creo en la Biblia y creo yo personalmente que los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. La razón suficiente que tiene un cristiano para eso, fuera, o sea, estamos sacando lo académico ni nada. La razón suficiente, nosotros creemos que Cristo es Dios. Sí. Cristo no puede tener idea falsa. No. Cristo designó esos libros, decía la ley de Moisés, y hacía referencia a los escritos de Moisés.
Ergo, el Pentateuco lo escribió Moisés. Es un argumento que valdría entre cristianos. El problema está en cuando tú lo tratas esos temas con los críticos de la Biblia, los cuales han hecho un excelente trabajo, un buenísimo trabajo en el estudio crítico del Pentateuco, en la búsqueda de fuentes y en la crítica que le han hecho también, porque desafía el estudio. Realmente te pone a estudiar muchísimo más. Yo le digo, y se lo digo con toda honestidad, a mí el Nuevo Testamento se me hace mucho más fácil estudiarlo, fue mucho más fácil, por ejemplo, explicarlo aquí, pero yo me he dado cuenta de que ahora que me he introducido en el Antiguo Testamento, desde que comencé esta clase, la enorme complejidad que tiene el Antiguo Testamento, la enorme complejidad. O sea, el Nuevo Testamento no se le compara en nada al Antiguo Testamento en cuanto a la complejidad del estudio. O sea, yo he estado leyendo, estudiando, buscando referencias y créame que el Antiguo Testamento pone a sudar a cualquiera. Porque hay como diferencias sustanciales en la vivencia, en lo mismo manuscrito, no hay tanto como en el griego y demás. Pero bueno, ya nosotros hemos hablado de eso. Para el que no lo sepa, usted va al canal de YouTube en la lista de reproducción, bibliología, respaldo bibliográfico del Antiguo Testamento, respaldo bibliográfico del Nuevo Testamento, crítica textual del Antiguo y del Nuevo Testamento, y ahí usted tiene una discusión completa. La crítica de fuente con respecto al Pentateuco se ocupa de los documentos escritos más antiguos que se utilizaron en la composición de esta unidad literaria, concebida anteriormente como alta crítica o crítica literaria. Se aplica principalmente al Pentateuco, a Isaías y los Evangelios, aunque no de manera exclusiva. Tradicionalmente, el Pentateuco se le ha atribuido de una manera u otra a Moisés. La crítica de fuente ha observado algunas dificultades con esta interpretación y ha propuesto otros escenarios en cuanto a su composición. Entonces, aquí vamos a tratar cuatro encabezados. La autoría mosaica, que es el punto de vista tradicional, el punto de vista tradicional también, la hipótesis documentaria y luego las respuestas a la hipótesis documentaria de una forma resumida, de una forma breve. Bueno, con respecto a la autoría, las afirmaciones bíblicas que aparentemente tienen que ver con la autoría se prestan a distintas interpretaciones. Importante que sepa eso. Por ejemplo, son numerosos los salmos cuyo título se dice que son de un determinado individuo. Por ejemplo, David, Coré, Asaf, Salomón, Moisés y demás. A menudo se toma este hecho como un indicador de la autoría, pero hay varias dificultades con esta interpretación, especialmente cuando se hace referencia a un grupo. Los libros bíblicos que llevan el nombre de una persona tampoco se puede tomar necesariamente como pretensiones de autoría. Es importante que usted sepa eso. Por ejemplo, primer libro y segundo libro de Samuel no le escribió Samuel. El libro de Ru no le escribió Ru. ¿Entiende? Entonces, que un libro tenga el nombre de no hace necesariamente que sea escrito por esa persona. Muchas veces los libros lo que destacan es al personaje principal de esa historia. Por ejemplo, si mal no recuerdo, perdón, si mal no recuerdo, creo que Nehemías lo escribió Esdras, no Nehemías. Y el libro de Esdras lo escribió Esdras, que es una sola unidad literaria. Esos dos libros y nosotros lo separamos. Pero bueno, vamos con el punto de vista tradicional con respecto al Pentateuco. Vamos a compartir pantalla para que usted tenga aquí. Ok. Creo que todos pueden, creo que todos pueden ver ahí, ¿verdad? Yo espero, yo espero. Amén. Se ve claro, se ve claro. Ok. Vamos a ponerle aquí. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre el punto de vista tradicional sobre la autoría mosaica.
En ningún lugar del Pentateuco encontramos una declaración sobre su autoría, aunque tradicionalmente se le ha atribuido a Moisés la redacción del mismo. En sus discusiones del Talmud, los rabinos llegan a la siguiente conclusión que le vamos a compartir ahora, es, ¿qué libro de las Escrituras? ¿Quién escribió las Escrituras? Moisés escribió su propio libro y la porción sobre Balaán, así como el libro de Job. Josué escribió el libro que lleva, perdón, Jos, hay una batallita aquí, déjame ver. Ok, volvemos, disculpen. ¿Quién escribió las Escrituras? Moisés escribió su propio libro y la porción sobre Balaán. Así el libro de Job. Josué escribió el libro que lleva su nombre y los últimos 8 versículos del Pentateuco. Feliberto, ¿dónde dice eso? Antigüedad judía, de Flavio Josefo, ahí está la referencia ahí abajo, y el Talmud babilónico, Babatra, en el 14b, y otra cosita que yo puse ahí. Sin embargo, la atribución a Moisés se produce incluso antes de esta fecha. En el Antiguo Testamento, vamos a ver ahora un poquito de los argumentos que están en las Escrituras sobre la autoría mosaica en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento y la literatura posterior aparecen numerosas referencias a el libro de Moisés, la ley de Moisés. Aquí para que vean, miren bien la captura de pantalla, o sea, el compartimiento de pantalla, porque hay también detalles que son importantes que usted lo vea. Por ejemplo, aquí, aparentemente refiriéndose a Levítico 1:5, aunque allí no se utiliza el verbo ni el concepto exacto y demás. Usted va a seguir mirando. Es bueno que sepa esos pequeños detalles, porque también hay partes que la Biblia dice que están en la ley de Moisés, pero cuando usted va a la ley de Moisés, usted dice, no, no la encuentro. Probablemente eh, esa parte, ese escrito, se haya perdido, no se haya puesto, fragmentos que se pierden, son comunes. Neftalí no es un force. Estudiese los manuscritos del Qumran también para que usted vea los mismos problemas. Eso de copiado es un tema sumamente complicado. No es como usted lo tiene ahora, que usted lo mete en una impresora y saca 20 millones, lo pone en PDF y tiene 20 millones. Netalí, te quiero. También nosotros encontramos el libro de Moisés. También nosotros, que hace referencia, por ejemplo, a Levítico 3:3. Esdras 6:18. Aunque es un pasaje, se fijan, aunque a un pasaje del Pentateuco inexistente. O sea, Esdras capítulo 6 versículo 18, hace referencia a un pasaje del Pentateuco que es inexistente, que no está directamente en los 5 primeros libros de Moisés. Creo, si mal no recuerdo, que está en Samuel y es David que dice algo, si mal no recuerdo. Si me acuerdo ahorita, le doy la referencia para que usted lo busque porque son los problemas que hay y yo lo estuve investigando por eso mismo. También nosotros vemos en Marcos el nombre de el mandamiento de Moisés. Y a Moisés, y también, por ejemplo, nosotros vemos a Moisés escribiendo la ley. Eso usted lo ve en Éxodo, capítulo 24, versículo 4. También lo ve en Éxodo 34:27 y 28, en Deuteronomio 31:9, 31:24 y en Josué 8:32. También cuando usted se busca Marcos, que hace referencia a Deuteronomio y otras cosas, por ejemplo, como promesa y demás. Los nombres de los líderes de los escribas, itinerarios y demás y los cánticos. Abajo usted tiene la referencia. Feliberto, no entiendo bien. ¿Qué son esas referencias? Ahí está. Otras referencias para comparar. 4Q 266. 4Q SEDEC, 4Q y demás. Y antigüedad de judía en contrapión. Pregunta, Feliberto, ¿qué quiere decir 4Q? Eso hace referencia a los documentos del Qumran, a los manuscritos del Mar Muerto.
dependiendo de la cueva, se le nombra. 4Q es la cueva 4 de Qumran y los manuscritos que hay ahí dentro. Por eso es que usted ve, por ejemplo, Isaías A, Isaías B. Tú dices, ¿cómo Isaías A y Isaías B? Isaías A es el manuscrito más grande de Isaías que se encontró en Qumran. Isaías B es el manuscrito menos largo del rollo de Isaías encontrado en la misma cueva de Qumran. Ambos son 1Q Isaías A o 1Q Isaías B y demás. También hay otro punto importante que no quiero que se pase por alto, y es el hecho de que en algunas referencias, por ejemplo, como en este caso, si usted puede ver la flecha, que dice 1 Esdras 1:11, que hace referencia a Levítico 2, y aquí que dice 1 Esdras 5:49. Yo sé, por ejemplo, que a mi amiguito Neftalí le da como ansiedad a eso, de que él me dijo el otro día, Feliberto, es un false si tú usas los macabeos para justificar una palabra y etcétera, cuando después lo rechaza para lo otro. No, Neftalí. Lo que pasa es que para tú hacer un análisis histórico de lo que de la atribución del libro, es necesario, por ejemplo, usted ver tanto lo que dice las escrituras como lo que opinaba el entorno en total. Ahora, para lo que la Biblia se utiliza de forma exclusiva es para manual de fe y práctica de la iglesia, no para investigaciones, porque usted tiene que investigar. Porque yo siempre le digo, busquen los rollos del mal muerto. Y que los rollos del mal muerto, esos 40,000 rollos que se encontraron, son 40,000 rollos de las escrituras, son 40,000 rollos palabra de Dios. No. Pues entonces, ¿para qué sirven si no son palabra de Dios? Ah, bueno, sirve para usted tener un mayor desarrollo y mayor comprensión del Antiguo Testamento que usted tiene, tanto la evolución de palabra como la preservación de las palabras de la Biblia, cómo se fue transmitiendo, si se preservó correctamente en el tiempo. Y entonces usted ve también cómo ellos entendían ciertos pasajes de las Escrituras y las justificaciones que tenían. Hay profecías del Antiguo Testamento que en los rollos del Mar Muerto usted lo ve y se fija de que verdaderamente ellos tienen una interpretación distinta. Y a ciertos emperadores, a ciertas personas de la antigüedad, le atribuían cierta profecía y también con acontecimientos que pasan con ellos. Entonces, todas esas cosas son importantes que nosotros la sepamos. Pero bueno, continuamos. Dejemos Neftalí, ese pío. Sigamos aquí. El Nuevo Testamento vincula diversas leyes y enseñanzas con Moisés, aunque no dice específicamente que fueran escritas por él. O sea, hace referencia a la ley de Moisés y demás, aunque eso no necesariamente te está diciendo eso lo escribió Moisés. Aclaro. Mateo 8:4. También usted busca Marcos 1:44 y demás. No voy a perder mucho tiempo, bueno, no es perder el tiempo, no voy a alargar demasiado el tiempo leyéndole todas las referencias. Es importante que usted la vea y yo simplemente le lea yo simplemente le lea las letras, no los números. Por ejemplo, usted también tiene, bueno, aquí mira un detalle, por ejemplo, Apocalipsis 15:3 dice que el ejército del cielo, ¿verdad? Leía, o sea, cantaba el cántico de Moisés. Pregunta, ¿qué cántico de Moisés era ese? Porque cuando usted se lee el cántico de Moisés del Antiguo Testamento, no coinciden con el cántico del que te está diciendo Apocalipsis. ¿Te fijas? Por eso aquí se pone, si bien la palabra citada no proceden de ninguna de estas fuentes, es probable de que haya otra fuente que se haya perdido, no que ninguna denominación en específico, porque ese cántico iba a refutar alguna teoría, perjudicaba y por eso entonces lo sacaron. No, no, nada de eso. Se perdió. O probablemente también eh, dentro de ese cántico de Moisés había un cántico nuevo y ese fue el cántico que Juan puso
en el Apocalipsis. Juan el apóstol, no Juan el anciano, que cuando lleguemos al Apocalipsis vamos a tratar ese tema de la autoría. En varios casos también se hace referencia a Moisés en el Nuevo Testamento y es en varios casos la referencia a Moisés en el Nuevo Testamento es una sección canónica del Antiguo Testamento, el Pentateuco, como algo distinto de los profetas y de los salmos también. También usted lo puede buscar en Josefo. Los que estuvieron aquí del canon del Antiguo Testamento saben que el Antiguo Testamento se entendía históricamente como la ley de Moisés o el Pentateuco, los escritos que hace referencia a los profetas, aunque también se le pone profeta, y los salmos, que es una referencia a los libros sapiensales del Antiguo Testamento o a un documento leído semanalmente en la sinagoga. Esas son las formas en las que el Nuevo Testamento que usted tiene hace referencia a Moisés. Importante que usted, por ejemplo, sepa eso. ¿Qué pasa aquí? Para darle un detallito. Bien, para que descanse un poquito la vista ahí. También, por ejemplo, incluiría otros materiales escritos, como Proverbio y Job. Los profetas se corresponden con la porción canónica conocida como los profetas anteriores y posteriores, incluidos los libros históricos que técnicamente no son libros proféticos, sino que preceden incluso a la sección del canon, sino que aparecen incluidos en la sección del canon. Estas dos categorías canónicas son más referenciales que descriptivas de la autoría o del género literario. Por tanto, uno debería admitir que la tercera categoría, la ley de Moisés, también fuera referencial y no señalara estrictamente el género. Es decir, ejemplo, ley es tan solo uno de los géneros que aparecen entremezclados en el Pentateuco o un autor. En este caso, Moisés. Aquí vamos a darle un ejemplo básico sobre eso. ¿Qué aparece en el? Creo que tengo esa referencia aquí en pantalla porque quiero que usted la lea. Me interesa bastante que usted la lea. Creo que la tengo aquí. A ver, deje que entre. Ok, mire aquí. Usted tiene en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 22 al 23, lo siguiente. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque Moisés sea, eh, no porque sea de Moisés, sino de los padres, dice el escrito. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, aclaro, los textos no están completos. Me fui necesariamente a lo sustancial. No quiere decir que lo estoy sacando de contexto, sino para que usted sepa los puntos que quiero destacar. Pero usted lo puede leer en su casa, tranquilo, y cualquier cosa, si es que estoy mal entendiendo, usted me refuta que no hay problema. ¿Qué es lo importante con este texto que usted está viendo ahí? Aquí se establece una clara distinción entre una obra literaria en la que se registran las regulaciones acerca de la circuncisión, denominada Moisés, y la ley de Moisés por un lado. El autor originario, a quien se le llaman los padres, por el otro. Jesús parece darse cuenta, o sea, cuando usted se fija en el escrito de Juan 7, 23 al 24, Jesús parece darse cuenta de que sus oyentes podrían cometer un error de categoría confundiendo el título, que es lo que aquí se pretende, con el autor, que no era su intención. Así que deja claro a qué se refiere. Por eso dice Moisés, no porque sea de los padres, la ley de Moisés, dice después, utiliza el mismo nombre Moisés, pero lo utiliza de dos formas distintas. Utiliza uno, eh, utiliza uno como el que recibió la ley, por ejemplo, no, que los padres recibieron la ley y que Moisés se la da, y luego otro
como la ley de Moisés, algo como algo totalmente separado. Así pues, basándonos en el propio uso de Jesús, nosotros debemos tener cuidado en no pretender que Moisés siempre sea indicativo del autor o del título, sino que sino que uno tiene una visión elevada de la inspiración y la fiabilidad de las escrituras. Es importante tener cuidado a la hora de interpretar lo que ésta dice. Si bien afirma claramente que Moisés escribió una serie de pasajes en concreto, tal como indican las numerosas referencias bíblicas antes presentadas, en ningún lugar dice abiertamente que el autor de todo el Pentateuco en su forma actual sea Moisés. Uno debe ser cuidadoso al defender una postura que va más allá de lo que la propia escritura exige. Del mismo modo que, por el contrario, uno debería cuidarse de negar cualquier aportación mosaica a la luz de las afirmaciones bíblicas. Es necesario aquí hacer un paréntesis. Yo no estoy negando la autoría de Moisés de todo el Pentateuco. Yo la creo. Pero como dice el mismo título, es un análisis crítico. Le estoy dando tanto los argumentos a favor como ahora usted va a ver cuando yo suba cuando suba ahora nuevamente el compartimiento de pantalla, los argumentos en contra. Me estoy parando como en el medio, siendo parcial, bueno, imparcial, y dándole simplemente los argumentos. Si usted quiere que yo dé, por ejemplo, un seminario completo sobre el Pentateuco, de por lo menos, para ayudarlo a ustedes, por lo menos 5 clases, usted me dice y lo podemos dar. Me gusta. Hay que estudiar mucho, es sumamente desafiante, es sumamente complicado, hay que despegarse de algunos dogmas que a nosotros nos enseñan ciegamente, que no es que está mal lo que a usted le enseñaron, pero en la forma en la que se lo enseñaron, quizá no sea tan refinado. Bien, que es importante saber eso. A veces usted tiene la información correcta, pero no de la forma correcta. Por ejemplo, yo muchas veces, el otro día, me puse a ver algunos videos míos antiguos, de lo que yo tengo en mi canal antiguo. Hay muchos que incluso tan privados, porque yo lo que estaba haciendo era videos de ciencia después y borré todo lo de la Biblia. Pero yo tengo hasta una serie de catología y la borré porque me fui a hacer cosas de ciencia y estaba como en ese mundo hasta que me tocó volver otra vez por ese tema de que la gente me estaba pidiendo que enseñara teología y demás. Entonces, vamos a tratar en este caso. Bueno, no le dije. Y cuando yo veo esos videos, yo digo, sigo creyendo lo mismo, pero no tan así. ¿Entiendes? No es que la información cambia, pero la forma en la que tú lo transmites ya no es tan igual, porque a veces uno es un poquito muy sesgado, muy dogmático con ciertas cosas que no debería hacerlo como tanto. Bien, ahora nosotros vamos a tratar con el tema de la autoría mosaica, los problemas, las críticas que se le hacen. Prepárese para lo que viene, porque todo lo que está y todo lo que se va a hablar lo hace la crítica bíblica desde la misma Biblia. Nada de lo que le voy a mostrar a continuación está fuera de la Biblia, ni está como en el cerebro de los críticos que son un hijo del diablo, que no han leído la Biblia y critican. No, 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 no. Están dentro de la misma Biblia, tienen su respuesta, pero es importante también que usted lo sepa y a los hermanos, por ejemplo, que son miembros de una iglesia, que no son directamente pastores ni líderes, si usted va a tener esta información, tampoco se pase de bacano y vaya como, por ejemplo, a tomar estos argumentos, pues usted lleva a la iglesia, pues usted quiere como el echabaineo con alguna persona. No haga eso, de verdad. Si usted lo hace, hágalo con personas maduras, en discusiones privadas y demás. Que a veces nosotros encontramos cualquier información en las redes, queremos llevarla a la iglesia y queremos como ir infectando y no es bueno. Es bueno que eso mejor se proponga, usted puede hablar con su pastor, mire, pero ¿y qué tal si hablamos de esto? ¿Qué usted opina de esto? Y demás. Pero no venía a tirarlo como una clase bíblica, eh, como queriendo malograr. Yo se lo digo porque así como usted, he visto otros también que se ponen a decir un sinnúmero de cosas dentro de la iglesia que no va de acorde
con la postura, por ejemplo, de la iglesia, y no es que usted tiene que estar de acuerdo con todo lo de la iglesia. Señores, yo voy a una iglesia y yo y mi pastor no pensamos iguales. Yo lo respeto y no me dan oportunidad ni nada, yo me quedo callado, no me importa. Pueden hablar en lengua, patalean, hacen todo lo que yo entiendan. Yo no me meto en eso. Yo me siento ahí, la ofrenda, damos el canta, adoramos, yo escucho el mensaje y me voy para mi casa. Yo no me complico. No me complico. Muchos de ellos ven mi video, entran, me hacen preguntas por las redes y demás, pero ninguno está en la clase. No se lo permito. El día que suba uno lo bloqueo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno da eso, a mucha gente lo he rechazado por eso, da eso, luego ellos vienen con eso, lo llevan a la iglesia, bueno, eso no lo enseñamos aquí y demás. No, ¿entiendes? Lo vinculan inmediatamente y dicen, ah, no, eso es fulano. Y ahí se mete uno en problema. Entonces, tome esto para estudios personales con amigos de usted que ya sean duros en la Biblia, que ya sean, metan manos, gente que puedan. Y tú cuando quieras molestarlo, tú le das con esto, que te voy a mostrar a continuación. Bien, le hago eso de verdad, de corazón. No vaya a impacientar a su iglesia con eso, trate eso aparte. Y a su iglesia nada más vaya a adorar a Dios, contribuya con el ministerio, con la obra, comprométase, pero ya cosas que tú sabes que son un poquito más allá de lo que tu líder, por ejemplo, expone, ya trátalo aparte. El día que te toque ser líder, pues bueno, mete mano con todo. Para que no te busques muchos problemas, te lo está diciendo una persona que en sus inicios tuvo problemas. Por cosas donde hoy en día ellos saben que yo tengo razón y que quisieran que yo estuviera ya nuevamente en la iglesia, porque siempre cuando yo voy me reciben con todo el amor del mundo y me han dicho, incluso para, bueno, no voy a hablar más, porque es una indiscreción. Entonces, mi hermano, entonces es evidente entonces de que Moisés no escribió el Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, pues. No, tú no has entendido lo que te estoy diciendo. No lo he entendido. Hice un aclarando antes de. Dije, dije que yo voy a tratar el tema de forma crítica e imparcial, simplemente dándote los argumentos que se dice. Pero todo lo que yo te voy a mostrar aquí tiene respuesta. Es más, se la voy a tener que dar. Para eso lo que le estoy diciendo es, porque a veces uno quiere, uno toma como cosita y quiere como venir a impacientar. Es lo que te estoy diciendo. Hermano, dispare sin anestesia. Usted sabe que aquí estamos para aprender. Dispárela sin anestesia, mi hermano. Ah, bueno, pues está bien. Pues vamos allá. Lo que pasa es que no quisiera que me vayan a picar después. Pero vamos aquí. Ok, vamos aquí. La autoría mosaica, las dificultades, a lo que usted debe de explicar. Punto número uno, los anacronismos. En varias ocasiones parece haber transcurrido un tiempo entre el acontecimiento y el registro de ese acontecimiento. Por ejemplo, Deuteronomio 24 se da cuenta de, por ejemplo, de la muerte de Moisés. La imposibilidad lógica de que Moisés escribiera esto ya fue reconocida muy pronto. Pero Josefo, en Antigüedad de los Judíos, como Filón también, afirmaron que Moisés lo había escrito proféticamente. Otros aseveran que fue Josué quien escribió estos versículos problemáticos. Paréntesis, fue Josué. Seguimos con los anacronismos. Esto está en la Biblia. Las referencias a la ciudad, a la ciudad de Dan, en la historia de Abraham, usted lo ve en Génesis, por ejemplo, 14:14 y en Deuteronomio 34:1, que no recibiría ese nombre hasta más tarde en el periodo de los jueces. La ciudad de Dan fue en jueces 10, perdón, me acerqué mucho al micro. La, ok. La ciudad de Dan fue en jueces 18:29 que recibió el nombre de Dan. Antes no se llamaba Dan. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Génesis 14:14 y Deuteronomio 34:1 hacen referencia a ese lugar como la tierra de Dan cuando fue años después? Pero cuando le estoy diciendo años después, son más de 400 años después que recibió el nombre de Dan. En otros lugares del Pentateuco aparecen dos nombres para un solo lugar, lo que se da a entender que se ha producido una puesta al día de los nombres geográficos que habían sido cambiados con el paso del tiempo. Belazoar en Génesis 14:2,
Sidim Mar Muerto, en Génesis 14:3, en Mishpas Cade, Génesis 14:7, sí, en Génesis 14 hay varios temitas. Valle de Sabe y Valle del Rey, Génesis 14:17. También usted se puede ver Manre, Hebrón, en Génesis 13:18, 23:19. Kiriat Arbar, Hebrón, en Génesis, Kiriat Abar, slash, Hebrón, en Génesis, por ejemplo, 23:2, indicando que Hebrón se denominaba al menos de tres maneras distintas. Sigamos. Luz y Betel también, Génesis 28, 19 y Génesis, ok, y Génesis 35:6, que usted lo compara con jueces 1:26. La región de Argot, Argob y tierra de los gigantes, de los refaítas, en Deuteronomio 3:13, Basán y Abot Air, también en el 3:14. Génesis 36:31, número 24:27 y Deuteronomio 17:14-17 y 28:36 parecen dar por sentada la existencia, que este es el tema. Vamos a repetírselo. Tanto Génesis, ¿verdad? Que usted lo ve aquí, 36, y estos otros pasajes, 27:4, Deuteronomio también, parecen dar por sentada la existencia de la monarquía israelita que no se estableció hasta el primer libro de Samuel, del capítulo 8 al capítulo 12, que ya cuando eligen a Saúl, la historia que todos conocemos. Estos textos que te mostré arriba, usted lo puede leer en su casa, pues no puedo pararme a chequearlo uno por uno, de verdad, le voy a mandar el PDF, usted lo estudia. A lo de YouTube también, después de la clase, el PDF va a estar en el link de la descripción para que usted lo descargue. Pero, si usted se fija en estos pasajes, usted puede buscar Biblia de estudio incluso, que te dan cierto brebaje, cierto problemita, te dicen, no, eso fue profético y demás. ¿Por qué? Porque te habla aparentemente de la monarquía israelita en esos libros, cosa que no fue, por ejemplo, hasta 200 o creo que 400 y pico de años más tarde. De Salomón creo que fue 280 años o 480, que lo dice Reyes 6, el primer libro de Reyes 6:1, que dice que hace como una referencia. Entonces, si usted le da cuenta para atrás, algunos 50, 100 años, más o menos desde Saúl hasta Salomón, que es evidente que son menos, pues bueno, ahí usted se da cuenta de la enorme cantidad que hay entre Samuel, el escrito de Samuel, y los del Pentateuco allá arriba. Existen referencias a pueblos que llegaron más tarde del periodo patriarcal a lo que llegó a ser la tierra prometida, como si estuvieran allí. Por ejemplo, los filisteos, que aparecen en Génesis 21, 21:34, 26:14-18, Éxodo 13:17. Y se habla de otros que estuvieron allí en periodos anteriores como si ya se hubieran marchado. En el caso de los cananeos, en la referencia correspondiente. Estos fenómenos fueron observados por Ibn Ezra ya en el siglo XII. Este mismo rabí hizo notar la dificultad de que Canaán se le llamara la tierra de los hebreos en una época en la que no había nadie con ese nombre. Y con que Transjordania se designara el otro lado del Jordán, que sería desde la perspectiva de aquello que miraban desde el occidente hacia el este. Moriación también se designa como el monte del Señor, un título que solamente se adquiriría más tarde. ¿Dónde? En Zacarías y en Miqueas. Y en Isaías. Pero sin embargo, usted lo ve así en Génesis capítulo 22, versículo 14. Eso es lo que se llama anacronismo. Cuando usted toma una
palabra, por ejemplo, que está fuera del tiempo. Como usted hace también, por ejemplo, con no te ponga ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Ahí vienen los exégetas modistas los exégetas evangélicos, los modistas, y te dicen, mira, esto eh, te habla claramente de la prohibición de los pantalones. Oh, ¿por qué? Sí, mira, porque cuando usted se busca los pantalones, fueron inventados para hombres. Y luego fue una mujer en rebeldía que se puso y demás para empoderarse y se puso pantalones. Por tanto, si el pantalón se inventó para el hombre, usted no puede ponerse eso porque usted estaría invalidando ese versículo. Lo que usted está haciendo es un anacronismo. Ah, y también lo que usted está haciendo es una barra basada que Dios debería castigarlo cuando usted haga eso por hablar mentira tan descaradamente, porque ese versículo no tiene nada que ver con eso. Si usted no se quiere poner pantalones, amén, yo lo apoyo, pero no justifique con la Biblia cosas que la Biblia no dice. Siempre voy a tirar su pollita. Ok. En otro de los casos, por ejemplo, creo que leí allá, déjame ver. Ok, espérate, que casi vuelo. Lo que pasa es que tengo algo aquí, me está complicando un poquito la lectura. Vamos a ver si lo bajo aquí. Ay, no, seguimos. Los nombres de Jacob e Israel se utilizan para designar las regiones geográficas que más adelante se llamarían así. Génesis 49:7. Hay otros casos en los que los elementos registrados parecen pertenecer a un pueblo, a un pasado lejano. La frase hasta el día de hoy, que usted ve a lo largo de Génesis y Deuteronomio, también usted puede ver en Génesis, en Éxodo y demás, una medida que se considera que es anticuada. Usted ve el número 21:14, que se cita una fuente también antigua. Usted ve, por ejemplo, Deuteronomio 10 y ve Deuteronomio 32. Los versículos lo ven ahí enfrente, incluyendo una referencia a Moisés en tercera persona, él, en vez de en primera persona, yo, que eso es lo que cabría esperar si él fuese el autor. Bueno, sigamos con los anacronismos. Uno de los últimos casos tiene que ver con la declaración de que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Una afirmación que sería falsa si la hubiera realizado aquella persona a la cual se refiere. Eso no lo digo yo. Fíjese acá abajo, lo dice Friedman. Aquí abajo. No es Feliberto que está diciendo eso. Estoy dando lo que dice la crítica bíblica sobre las dificultades de la autoría mosaica. Aclaro siempre, por favor, para que no se me saque de contexto. Ahora vamos a observar los nombres de Dios también. Un ejemplo claro de esta variación se encuentra en el principio de Génesis 1:1 bueno, hasta el capítulo 2, versículo 3. Se utilizan únicamente Elohim, mientras que en Génesis 2:4 al 3:25 predomina el tetragramatón YHWH, que es Jehová. Bien, bueno, Yahvé, que luego se latiniza y se trae como Jehová. Dado que se puede observar esta distinción entre las formas de los nombres en numerosos lugares del Pentateuco, llevó a la propuesta de que más de un autor había participado de la redacción del mismo y cada uno de ellos habría preferido descantarse por uno de los nombres. So, vuelve otra vez en Friedman. Sigamos. Narraciones duplicadas. Los lectores también han sugerido diversos incidentes o motivos del Pentateuco que se repiten. La creación se describe en Génesis 1:1 hasta el capítulo 2:3, donde el hombre y la mujer son creados simultáneamente.
Existen varios duplicados en la historia del diluvio. Te lo puede ver ahí. Me paró un momentico porque esto me está diciendo que la conexión está siendo inestable. Ok. ¿Me escuchan bien? Háblenme, por favor. Sí, se escucha bien. Está perfecto. Porque aquí me estaba diciendo de que me estaba pareciendo que mi conexión es inestable, pero así no tampoco. Sí, estaba un Dios poco mío, inestable. ayuda. Estaba frizando un poco, pero ya está bien. Sí, Señor, ahorita ya se compuso, ya está nítido ahorita. bueno, Señor, en tu mano encomendamos el espíritu, el alma y el cuerpo, todo vuestro ser. Los lectores también han sugerido diversos incidentes o motivos del Pentateuco que se repiten. Ya hablamos de la creación, hablamos del diluvio, hay dos genealogías, tanto para Adán como para Sem. La genealogía en Génesis 4, 17 al 26 y 5 al 28. También para Sem usted lo tiene ahí. Un patriarca hace pasar a su esposa como su hermana para preservar su propia vida, no en una, sino en hasta tres ocasiones en tres historias independientes. Abraham dos veces e Isaac también. Esto los críticos, lo que los ven y dicen, aquí había una tradición, un hecho real, pero que probablemente haya cambiado con el tiempo que se fue transmitiendo y unos decían que era Abraham y otros decían que era Isaac. Y entonces lo que se hizo fue, se pusieron las tres fuentes. Eso es lo que dice el crítico bíblico, no Felipe. Bien, el episodio de Agar e Ismael también está repetido tanto en Génesis 16 como en Génesis 21. El nacimiento de Isaac se promete dos veces, tiene la referencia, y también recibe ese nombre en dos ocasiones, como ocurre con el lugar llamado Beerseba, que parece basarse en dos etimologías distintas, ya que la raíz surge tanto en juramento como en siete. A ver si puedo arreglar. Yo espero que me sigan escuchando ahí. Bueno, sí, sí, perfecto. Ok. Continuamos. Discúlpame un poquito que yo estoy pasando el internet del celular para poder tener estabilidad. Lo que han estado anteriormente saben que un día se me fue la luz y si no hubiese tenido internet en el celular, la dimos hasta locura esa clase, la de la revelación general y especial. Pero lo importante es darla y que usted tenga el escrito. Ok, seguimos con narraciones duplicadas. También hay dos relatos diferentes del establecimiento de la alianza de Abraham con Dios. 15 y 17 de Génesis. Hay dos narraciones del viaje de Jacob a Mesopotamia, 28:5 y 29:1, con dos motivos distintos para el viaje. Dos relatos de la revelación que recibió de parte de Dios en Betel. Su nombre es cambiado en dos ocasiones por el de Israel. Y tienen la referencia también aquí. También existen duplicados del maná y de los codornices en el desierto. De Moisés obteniendo de una roca, agua de una roca en Meriba. De la designación de Josué. De la centralización del sacrificio. De la lista de animales prohibidos, así como de un triplete decálogo también. ¿Quién hace esa crítica? Ahí está ahí abajo, Friedman. El estilo literario y el vocabulario. Se ha dicho anteriormente que algunos de los pasajes duplicados muestran diferentes estilos y vocabularios entre sí. Génesis 1 es formal, preciso y repetitivo. El lenguaje de un jurista más que de un historiador, mientras que Génesis 2 es fluido y accesible. Estos dos pasajes también se diferencian por el nombre que se le da a Dios, cuya distinción en sí misma una variante estilística.
se han elaborado varias listas de vocabulario característicos, algunas de las partes del Pentateuco que están ausentes en otra. Ahí debajo tienen la referencia de eso. Contradicciones y divergencias, que dice la crítica bíblica sobre el Pentateuco. Si ustedes ven que estoy siendo como tan reiterativo con algunos puntos, es porque lo estoy transmitiendo directamente en YouTube. Y a veces hay personas que se incluyen ahora y no han visto el video todavía y escuchan algo de lo que estamos diciendo aquí, empiezan a ponerle de tos. Y yo simplemente, por responder una pregunta un día de que me preguntan del recasamiento, me mataron y me metieron en grupo y acaban con mi nombre, que yo tengo la captura y de todo, pero se le perdona. Imagínense si yo me pongo a decir algo y lo sacan de contexto de que yo estoy negando la autoría mosaica. Yo creo que no, yo creo que hasta de mi iglesia me votan. Pero bueno, vamos aquí. Contradicciones y divergencias. La discrepancia en los relatos de la creación se muestra en un orden distinto de la creación en las dos narraciones. En Génesis 1, planta, animales, hombre y mujer. Génesis 2, hombre, plantas, animales y por último mujer. Mientras que el relato en el diluvio exige colocar 2 animales de cada tipo en el arca en un lugar y 7 en el otro. El propio diluvio dura 40 días, 150 días o un año entero. No me voy a resistir. La conclusión es, en el año están incluidos tanto los 40 como los 150 días. Esa es la respuesta. Sigamos. El suegro de Moisés recibe el nombre de Reuel y de Jetro, y posiblemente Jobab. Ahí están la referencia. Reuel, Jetro y Jobab. Ok. El mismo lugar es llamado Oreb y Sinaí. Aquellos que comparan a José tras sacarle de la cisterna, aquellos que compran a Moisés tras sacarle de la cisterna son ismaelitas o madianitas. Y ahí están las dos referencias. Mientras que los habitantes preisraelitas de la tierra son los amorreos y en otro lugar dice que son los cananeos, pero debería ser los amorreos. Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la hipótesis documentaria. Vamos aquí. Vamos a hablar sobre la hipótesis documentaria. Ok. Arreglo aquí. Seguimos. Este tipo de dificultades con la interpretación tradicional de la composición del Pentateuco llevó a la presentación de diversas propuestas alternativas sobre su autoría. La propuesta alternativa más extendida a la de la completa autoría mosaica del Pentateuco es la hipótesis documentaria, también llamada la hipótesis de Grant-Wellhausen, en honor a dos de sus defensores más destacados. En lugar de aceptar un único autor para el Pentateuco, propone la existencia de 4 fuentes separadas que surgieron durante el transcurso de medio milenio. Lo que vamos a tratar ahora a continuación con respecto a la hipótesis documentaria son los 4 puntos. Nos vamos a basar en lo que es la identificación de las fuentes de la hipótesis documentaria. Vamos aquí. Creo que usted lo está viendo ahí. Estamos perfectos. Le damos. La hipótesis documentaria. La identificación de las fuentes. La primera. La pretendida fuente, o sea, la primera fuente que se dice más antigua es la yavista, puesto que el nombre se utiliza en ella para referirse a Dios, es Yahvé, que es el nombre que es el nombre latinizado y que luego se trae como Jehová. Y no, latinizado es Jehová y en español es Jehová. Así es como se pronunciaría en hebreo directamente. Perdónenme, cometí un error ahí. Se abrevia como J, que es una pronunciación como la Y en alemán y en el inglés antiguo. Esta fuente comienza en Génesis 2b, perdón, en Génesis 2:4
incluye gran parte del Génesis y porciones del Éxodo y de Número, originaria en el reino del sur de Judá y que se escribió, según la hipótesis documentaria, en el 850 antes de Cristo. Seguimos. La segunda fuente empleó el nombre de Elohim. Así que se denominaba Eloísta y se abrevia como E, que comienza en Génesis 15 y cubre el material parecido a J, es decir, a la llavista. Surgió en el reino del norte, Israel, también designado en ocasiones como Efraín o Jec, que ahí usted tiene, te pone aquí el 2 y usted lo busca aquí abajo, Torah Pentateuco, y ahí está la referencia de dónde se saca eso. Sobre el 750 antes de Cristo. Estas dos fuentes, difíciles de distinguir entre sí, atendiendo a criterios estilísticos, tienen un estilo narrativo fluido. Los refugiados de Israel se juntaron en Judá cuando muchos habitantes de Israel fueron exiliados en Asiria en el 722. La tercera fuente es el Deuteronomio, abreviado como D. Se dató en el 621 a.C. y fue el fruto de la reforma de Josías. Se limita al propio libro de Deuteronomio y no juega un papel destacado en el proceso de distinción de las demás fuentes, excepto la que se refiere a su datación relativa. La cuarta fuente y última es la fuente P, la sacerdotal, que abarca el material desde Génesis 1 hasta la noticia de la muerte de Moisés al final de Deuteronomio. Se trata de una única fuente, de una última fuente procedente del contexto post-exílico, siglo V, y no es una narración continua como las demás, sino una colección de materiales distintos, de distintos géneros, que resultaban de interés para los sacerdotes. Muestra un desarrollo evolutivo de la práctica religiosa que deja la autoridad en manos sacerdotales. Por ejemplo, mientras que en las fuentes anteriores a los patriarcas levantan altares aparentemente cuando quieren, el documento P, el sacerdotal, coloca las fuentes cúlticas estrictamente en manos de los sacerdotes. Eso aparece en Levítico capítulo 9. Seguimos. Vamos a hablar aquí un poco sobre las implicaciones de la hipótesis documentaria. Dame, tómame un segundito para ver a los que están en YouTube también. Excúsenme, yo soy de ustedes, de los que están en Zoom, pero dame chequear, dame darle una chequeadita a ver si todo se está poniendo bien. Aquí uno me dice que yo soy Yesenia Ten. Bueno, qué bandido de que yo soy Yesenia Ten. Está bien, sigamos. Sí, me dijeron así, pero eso está bacano, pues imagínate, Yesenia Ten, una mujer de Dios. Ah, bueno, ya, ahí me pusieron Yesenio. Dice Manuel, muy buena clase. Eh, sí, iPhone de Manuel para todos. Ok. Eh, Vamos a seguir entonces para no distraernos. Pero es un bárbaro el que me llamó Yesenia Ten. Qué malo. Yo sé que eso fue por el tema No, eso fue por el tema del recasamiento. El problema es, y vamos a hablar un poquito como salido de cajoncito. El problema es que ni él, ni el que lo adoctrinó a él, ni el que él sigue, tienen fuente bíblica ni conocimiento para tumbarme en ese tema. Sino que me avise y lo subimos aquí a la clase un día, para así entre amiguitos, para ponerlo, pasar su luchita con algunos textos y ya, para que exactamente, mi hermano. Pero ya, vamos a dejarlo tranquilo, es muchacho bueno. Mi hermano, tú que me estás viendo en YouTube, ahora no lo estoy viendo. Te quiero, tú eres muy bueno, bueno, es muchacho bueno. Sigamos. Ahora vamos a hablar de las implicaciones de la hipótesis documentaria. Un Pentateuco compuesto según las líneas maestras propuestas por la hipótesis documentaria, plantea varias consecuencias que son motivo de preocupación.
En primer lugar, está la cuestión de la exactitud histórica. Y aquí se pregunta, ¿cuál es el lugar que ocupa Moisés en el proceso de composición? Tal como se suele formular, la hipótesis documentaria no tendría cabida para la participación de Moisés en ninguno de los materiales ni de las etapas. Esto implicaría que las afirmaciones de que Moisés escribió al menos parte del material se hicieron fruto de la ignorancia o la distorsión. Lo mismo cabe decir en cuanto a las pretensiones históricas que se encuentran en el Pentateuco. Por lo general, se entiende que un escrito refleja un periodo de la composición más que el periodo sobre el que se pretende informar. En este caso, se puede decir que el tabernáculo nunca existió en la historia de Israel. Su inclusión en el documento P fue simplemente un reflejo de los intereses de los sacerdotes en asuntos relacionados con el culto. En concreto, una retrospectiva del templo posterior denominado específicamente una ficción histórica. Se puede apreciar que este tipo de nihilismo histórico se ha extendido a la totalidad del Antiguo Testamento, ya que hoy en día algunas cuestiones si se puede determinar históricamente algunas cosas a través de la Biblia. Esto tiene serias ramificaciones para la comprensión judeocristiana de que Dios actúa en la historia. A esto, por ejemplo, lleva la aceptación ciega de la hipótesis documentaria, que mata en la Biblia lo que es el relato histórico. Yo, por ejemplo, a veces eh, consulto a personas de crítica bíblica y usted se ve que más que un rigor histórico, tienen una filosofía materialista a la cual lo quieren hacer pasar como evidencia para avalar su punto. Eso pasa mucho también en el tema de la evolución. En la evolución hay una idea materialista previa a la cual se le quiere imponer a la biología y a los hallazgos de la biología para justificar su punto, pero no lo tiene. No es el tema aquí. En algún momento hablaremos de la evolución y demás de esos temas con referencia solamente científica para que invitar a cualquier persona, ateo, que lo esté viendo, para que usted lo refute. Usted, yo le voy a dar carta blanca, no le voy a reportar el video, usted reaccione al video que yo haga sobre eso y refútemelo. Pero refútelo, no como hacen dos, tres loquitos de TikTok. Usted va a agarrar y la fuente que yo cite, el documento, cuando usted reaccione, usted va y lo busca, lo lee y dice, no, mire, lo sacaste de contexto, aquí está mal y aquí está mal y aquí está mal. Que por eso fue que me quité un poquito, porque es que los ateos no cogen. Tú, le puedes, tú lo puedes enseñar todo con los documentos, le haces los videos, le pones la referencia y aún así, sin número de tontería en los comentarios. Tú quieres como dedicarle ese calorcito, ese tiempecito para interactuar con ellos, pero no colaboran. Escuchen bien la cosa, entiendan bien la cosa y después usted critica. Sigamos. Esto no quiere decir que el uso de fuentes implique necesariamente una inexactitud histórica, que eso es lo que confunde la hipótesis documentaria y muchas personas de crítica bíblica. En la propia escritura se mencionan fuentes, sin embargo, las fuentes propuestas por los críticos son fuentes de un tipo distinto al que se utilizan los historiadores para llevar a cabo su labor. Los historiadores buscan pistas en las fuentes en sí que se puedan datar lo más cerca posible de los acontecimientos del pasado, de manera que puedan reconstruir estos eventos con la mayor precisión posible. Los críticos de fuente trabajan en la otra dirección, comenzando una obra literaria ya terminada, elaborando hipótesis sobre cómo serían los elementos constitutivos de la misma. Este proceso se puede comprender con cierta garantía de éxito cuando existen pruebas procedentes de las etapas anteriores al proceso de la composición. Sin embargo, cuando no hay ningún mecanismo de control en forma de documento, precursores, y no hay ninguno en el caso del Pentateuco, cualquier reconstrucción es, en el mejor de los casos, sumamente especulativa. El lapso de tiempo entre el acontecimiento y el registro escrito también tiene que ver con la precisión histórica. Se postula la tradición oral como guardia de la memoria histórica, dado que en ocasiones se consideraba la historia como una invocación en Israel, como una innovación en Israel.
que solo habría aparecido mucho tiempo después de la época de Moisés y de los acontecimientos que pretende narrar el Pentateuco. Dame aprovechar este chin ahí para decirle algo. Ustedes sabían que anteriormente la crítica bíblica decía que era imposible que Moisés habría escrito el Pentateuco porque en ese tiempo el hombre todavía no sabía escribir. Yo sé que usted a lo mejor no se había topado con eso, pero antes se creía eso. Lo que pasa es que son temas ya que se callan porque pasaron vergüenza, quedaron mal con las afirmaciones que hacían, como de muchas otras, como el que tuvo en la arqueología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sabe que yo mencioné mucho eso, de que había muchas cosas y tú veías a los críticos diciendo, no, esto no es así, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Por ejemplo, ¿cómo es posible que, que Poncio Pilato, fue Poncio Pilato, sí, haya concedido que se bajara el cuerpo de Jesús? Eso no es así, lo dejaban ahí, que se pudriera cuando ya estaba muerto y en decomposición, se tiraba en una fosa común y se la comían los perros. Pero usted tiene un historiador como Flavio Josefo, el cual te dice a ti que en una ocasión unos jóvenes, creo que fueron y pidieron no recuerdo bien la historia ahora, eso es un tema de la resurrección que yo tengo que tratarlo después. Yo sé que ellos pidieron como un permiso, le suplicaron para que le bajara a una persona de la cruz, de la crucifixión, y lo bajaron, creo que fue vivo, pero ya agonizando, que se iba a morir como que era, solamente para irlo a enterrar. Creo que fue así, o creo que fue muerto y ya para ellos llevárselo a enterrar. Cuando eso se descubrió en los escritos de Josefo, pues bueno, ya ahí quedaron así. Otros, como usted vio en el Nuevo Testamento, cuando hablamos, en el caso de la crucifixión, decían que no se le ponía clavo y que no esto, que no lo otro. Sin embargo, yo le hablé de otros descubrimientos que se han hallado de judíos, los cuales murieron crucificados y tenían el clavo en el mismo hueso que nunca se sacó. Perdón, estoy haciendo mucha referencia a eso, manía de la película, pero fue aquí. Pero eso es manía de la película, perdonen. Pero es imposible que haya sido ahí porque se desgarra. Feliberto, pero él dice mis manos. Él dice que fue en las manos. Sí. Búsquese el idioma antiguo, el griego, no se complique conmigo, que yo no sé nada de eso. No se complique conmigo. Y búsquelo. Que no había esa composición que nosotros tenemos de dedo, mano, muñeca, esto se llama como antebrazo, antebrazo. No, esa complejidad fue después los médicos que empezaron ya a añadir más detalles, pero aquí todavía se consideraba mano, por si usted no sabía, en esta área aquí, todavía aquí. Cualquier cosa, búsquense el caso de Cristo de Lee Strobel, en la parte cuando él habla con el doctor, que él también explica eso. Muy bueno ese libro, el que lo pueda leer. Pero sigamos. Eh, Este medio de transmisión se prestaba a que con el paso del tiempo la información se tergiversara. Si bien el Pentateuco no fue escrito como un documento histórico, sino teológico, no obstante, su teología está basada en la historia e impugna impugnar su historicidad tiene consecuencia teológica. Como yo le dije, el problema que tuvo muchas veces la crítica bíblica era cuando quería sacarlo a Dios, o lo que ellos consideran milagroso de las escrituras, y solamente enfocarse en lo otro, porque el otro sí es histórico, mientras eso no. ¿El historiador puede hacer eso? No. El historiador estudia el pasado y lo reconstruye con la hipótesis más plausible que pueda dar a entender los hechos, pero no pueden añadir una filosofía previa, que es lo que hacen la mayoría de lo de crítica bíblica y lo que hacen algunos también por aquí en YouTube, que tú lo escuchas y hay un sesgo. Como usted no sabe de filosofía mucho, se dejan embobar y creen que lo que él está diciendo es verdad. Cuando te dicen, no, esto no puede, pero ¿por qué? Dame la metodología que tú llevas a cabo, que tú dices que eso no puede. Hay una filosofía que tú no crees en Dios o no crees en las intervenciones divinas del creador de todas las cosas, y por eso tu filosofía materialista es lo que te lleva a determinar que Dios que no puede haber una intervención divina cuando la historia no puede decirte ni sí ni no, y cuando la ciencia no puede decirte ni sí ni no tampoco.
Es importante que usted sepa eso. Aprenda a diferenciar entre lo que es filosofía y ciencia. Filosofía e historia. Todo el mundo tiene una filosofía previa, pero tiene que validarse lo histórico y lo científico y luego la interpretación que tú le das a eso. Sigamos. Vamos a darle una brevecita respuesta a la hipótesis documentaria. Y es que no ha faltado, por ejemplo, quienes ofrecieran, quienes vieran, por ejemplo, problemas en la interpretación que hace la hipótesis documentaria. Vamos a buscar. Por ejemplo, con respecto a los anacronismos, de lo que te había, perdón, que estoy un poquito malo. Con respecto a los anacronismos, solamente se convierte en una dificultad si uno defiende una composición monolítica mosaica de todo el Pentateuco. Uno podría sugerir, por ejemplo, la existencia de un núcleo mosaico que contó con ediciones y editoriales en algún modelo o algún otro modelo de composición que no suponga sospechar de la integridad histórica o la intencionalidad del texto. Vamos a hacer una explicación aquí, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Vamos aquí. Ok. Dice aquí, Génesis, capítulo 2, versículo, versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Escucha lo que dice. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Y salía del Edén, que es la parte importante aquí, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Mi pregunta. En la tierra de Ávila había oro. O sea, ¿quién se dio cuenta de eso? Si el hombre estaba acabado de crear en el huerto. Y el hombre estaba puesto en el huerto. Y había un río que llegaba hasta Ávila. Y en Ávila había oro. ¿Adán sabía eso? No. Es evidente que ya el autor, Moisés, lo está poniendo en perspectiva a la gente, lo está actualizando para que la gente sepa. ¿Se entiende? Por ejemplo, eso nosotros lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Para evitar ya confusiones, ¿qué, ¿qué hacen? Simplemente el, el, el copista posterior, probablemente Moisés cuando haya escrito, la ciudad tenía un nombre determinado, ya luego copistas posteriores y ya también en el tiempo posesílico, que ya esos israelitas que salieron de ahí, a excepción de unos pocos como Esdras y demás, no tenían toda la información y no conocían la tierra ya por ese nombre. ¿Y qué hace? Cuando el copista lo trae, lo que hace es que lo actualiza y en lugar de ponerte un, Génesis 2, 11. Nestalí me está preguntando qué cita. Génesis 2, 11. Si tú te fijas, dice el nombre del segundo es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. ¿Cuál tierra de Cus? Pero no hay tierra de Cus todavía. Ese pueblo llamado Cus no está. Pero el autor está poniendo en perspectiva. Eso es lo que está haciendo. Entonces, cuando la hipótesis documentaria dice, mira, que hay anacronismo porque, mira esto te hace una referencia a tal cosa, pero eso no es sino hasta tal año, hasta tal tiempo. No, señor. Es que el copista luego va actualizando.
también en muchos casos el copista se toma una licencia interpretativa del texto. Ejemplo, no es lo que sale del hombre no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Y viene el copista y lee y dice, ven acá, pero esto está genial. Y pone, esto decía siendo limpio todos los alimentos. Mi pregunta, Jesús cuando dijo eso, ¿estaba haciendo limpio todos los alimentos? ¿O Jesús fue el que dijo eso? ¿O Juan o Marco fue el que dijo eso cuando le escribió? No. Es evidente que ya fue una interpretación posterior del texto. Y así nosotros también tenemos mucho. Cuando vea la abominación desoladora en el lugar que no debe de estar, el que lee entienda. Jesús, nadie está escribiendo cuando tú estás hablando. Nadie está escribiendo. Porque nadie pensaba que tú te ibas. Nosotros creíamos que tú te ibas a quedar. Nosotros cuando te hablamos de cuál es la señal de tu venida, no estamos hablando de que tú te vas y vas a volver, porque nadie creía eso. Nadie. Le hace Lucas para que usted vea que dice que cuando llegaron a Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Ellos dijeron, oye, me vamos para Jerusalén. Si acabó esta chelcha ya. Si acabó la chelcha. Se murieron los romanos. Era lo que ellos pensaban. Es importante introducirte en el siglo I para entender el Nuevo Testamento. Ellos no creían en una segunda venida chorrocientos de años posterior. Exactamente, como dice Jesús, era un rey mochando cabeza. Ellos pensaban que Jesús venía era, a acribillar a toda esa gente inmediatamente. Bueno, es lo que dice el Antiguo Testamento, en verdad. Lo que pasa es que hay otro pasaje del mismo Mesías que para compatibilizarlo, él tiene que venir, morir y luego venir a reinar y destruir los malos y luego reinar. Que fue la parte que el Antiguo Testamento nos muestra y que luego la revelación progresiva de las Escrituras expande y aclara. Añádale eso a todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no tenían toda la información que nosotros tenemos hoy en día, ni que tenían los autores del Nuevo Testamento, ni las iglesias del primer siglo. Yo siempre me desvío de los temas hablando, pero bueno. El mismo apóstol Pedro dice, los profetas que profetizaron de estas cosas hacia vosotros inquirieron y diligentemente indagaron de los tiempos y de los tiempos y de la época que dice. Dice algo así sobre nuestra salvación. Es decir, Pedro lo que te está diciendo, eso lo dice el primer capítulo de la carta de Pedro. Pedro te está diciendo a ti ahí, por si usted no sabía, que los profetas profetizaban, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías, tú tenías Isaías. Isaías venía en el capítulo 2, no, viene el rey, viene pasión, se va a reinar, Jerusalén, la capital del mundo, todo el mundo va a venir, un reinado de paz y demás. Después venía él en el capítulo 11 y te decía, no, bueno, viene Dios, el cordero con el cabrito, van a comer y demás, y así sucesivamente. Pero después venía Isaías y te decía, ah, bueno, el Mesías viene, pero viene a morir como siervo sufriente. Y viendo la aflicción y por la aflicción de su alma verá luz y se gozará. Ven acá. Pero yo acabo de profetizar allí, en la 42, de que el Mesías venía y iba a traer paz. Fui a la 40 de Cristo Rey y dije que el Mesías venía y que incluso el lobo con el cabrito, el león con el cabrito iban a comer juntos, que eso no es una referencia a que los animales van a estar en el cielo ni en el reino milenial tampoco. Los animales no van a ser redimidos, por si acaso. Eh, Porque ni siquiera los ángeles fueron redimidos. Eso la Biblia lo habla claro. La Biblia dice claramente que Dios no vino a socorrer a los ángeles, sino la descendencia de Abraham. O sea, solamente el que se salva por la fe, el hombre, que es un agente moral libre, el cual tiene sujeto de atribución de sus acciones, se va a condenar o salvar, no más nadie. Acuérdese de eso, ¿eh? En el cielo usted no ve visiones de animales ni nada de eso. Bueno, el de caballería que vienen de que guerreando y demás. Pero ese no es el tema. Entonces, Isaías después venía y decía, van acá, pero yo vine aquí a Villamella y en Villamella yo dije que el Mesías iba a morir, pero ¿y cómo es esto? Y ellos mismos indagaban y estudiaban eso que ellos estaban diciendo. ¿Entiendes? Porque no lo entendían, no tenían todo claro.
Entonces, como no lo tenían todo claro, lo que Dios les daba, ellos tenían que estudiar. Entonces, asimismo, esa es la revelación progresiva de las Escrituras. Ya luego en el Nuevo Testamento expande ese concepto. Añádale de eso a todo, a la Trinidad y a todo. Tema Jehová toda la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de él por el aliento de su boca. Dice el Salmo 30, dice el Salmo 33. Y luego tú ves en otro lado que habla de la sabiduría que estaba en el principio con Dios. Y luego cuando esa palabra tú la traes a la Septuaginta, esa palabra habla del logo, de la palabra. Y luego en hebreo sería la menra. Y luego entonces tú ves en el Nuevo Testamento que a Cristo se le atribuye, se le dice que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logos divino, y por ende a él se le atribuye la creación de todo. Pero el Antiguo Testamento dice que es Elohim, que es Dios, que es Jehová. ¿Cómo es que a este tipo ahora que yo estoy viendo aquí, sudado en la Palestina, lleno de polvo, tú me estás diciendo a mí que este tipo creó todo? ¿Me entiendes? Es la revelación progresiva. No son interpretaciones de los judíos del primer siglo que fueron que creyeron en Jesús y que malentendieron la Biblia. No, sino el conocimiento se fue expandiendo y ellos fueron viendo los conceptos y esos conceptos se fueron desarrollando. En el Antiguo Testamento no está el infierno. Bueno, es verdad que no está como, no el infierno, un lugar de tormento, para que no se me vuelvan locos. La palabra infierno se sabe que no está en la Biblia, es gema, para que no vengan los locos a comentarme un sinnúmero de cosas ahorita y que estoy cansado de eso. Daniel 12:2 dice que se levantarán del polvo de la tierra, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua. Te habla ahí de algún tipo de castigo, ya que el Nuevo Testamento te lo expanda y te hable, por ejemplo, de un lugar específico espiritual, te añada más el concepto, te lo expanda más. Mm, no, no es Gehenna infierno, en verdad. La palabra se añadió luego en el siglo XIV, pero yo entiendo lo que quisiste poner ahí. Pero la palabra Gehenna es la que se trae ya como infierno, ya para que no nos compliquemos. Y en Pedro, cuando dice infierno, no infierno, sino tártaro. Cuando te habla de los ángeles, no es infierno, sino tártaro. Que eso también es una palabra que los raíces hebreas odian porque es una palabra griega. Lo queremos raíz hebrea. Sigamos. Los nombres de Dios. Empleado para referirse a la misma deidad en los textos del antiguo Oriente Próximo son diversos, sin que eso indique una autoría múltiple. Por ejemplo, en el Enuma Elish, el relato acadio de la creación, no solo recitan 51 nombres de Marduk, sino que lo mencionan específicamente que dos de ellos eran Ea en la línea 140 y Enli en la línea 149, que son los nombres de otras deidades principales que aparecen en la historia. También se le dan ambos nombres y títulos a los dioses en el mismo documento, como por ejemplo Anat, que ostenta el título de Virgen de la Niña, eh, que ostenta el título de de B, T, L, T. Ok, así. Que quiere decir como Virgen de la Niña. De lo que yo estoy hablando ahora no de la Biblia, sino de tablilla babilónica de aquel tiempo del Antiguo Oriente Próximo. Recuerde, Neftalí, recuerda que para usted entender los documentos bíblicos, usted tiene que atarlo al contexto y usted tiene que ver cómo era la cosmogonía, la cosmovisión, la cotidianidad, la religión, la interpretación de aquel tiempo sobre algunas cuestiones, cómo entendían la creación, cómo se entendía Dios y demás, para usted entonces tener referencia del texto bíblico que fue escrito también en aquel tiempo. Por ejemplo, si yo pregunto ahora, así libre, ¿por qué Moisés? ¿Por qué la hija de Faraón salvó a Moisés? Si la Biblia dice claramente que Faraón lo prohibió eso y ella era hija de Faraón y eso le podía costar hasta la muerte o un problema directamente con su papá. ¿Por qué? La providencia divina. Dios se metió en el asunto y como Dios estaba en el asunto, Moisés fue salvado por el mismo enemigo y sí, eso está bien para prédica.
para prédica y emocionar a la gente, y ahí patalean dos, tres. Ahora, ahora, ¿por qué lo salvó? Es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? ¿Quieres saber? Por la teología egipcia, la cual decía que cuando tú llegaras al cielo, te iban a hacer, bueno, no al cielo, cuando tú llegaras donde los dioses, porque no voy a hacer un anacronismo aquí, cuando usted llegaba donde los dioses, le iban a hacer tres preguntas. Le estoy dando ese dato a lo de YouTube también, que ninguno iba a cometer una indicación, pero bueno, miren, te iban a hacer tres preguntas. Una, ¿qué huérfano alimentaste? ¿Qué niño salvaste? Y se me olvidó la otra. La otra creo que quiere decir como a qué niño tú no detestaste. Tú sabes, como que no le quitaste como el seno. El hecho es que te iban a hacer tres preguntas sobre esas cuestiones. Eso dice la teología egipcia, no lo dice Félix. Más para adelante yo solo voy a buscar la referencia en el libro y le voy a leer bien para leerle bien las tres preguntas. ¿Me entiendes? Entonces es importante eso. Claro, lo otro está bien, fue la providencia divina. Estamos de acuerdo con eso. Pero dentro de esa providencia divina estaba la teología egipcia en el texto y entonces eso sirvió para que ella lo salvase a él solamente. Para que el día que ella fuese a juicio y le hicieran las preguntas, ella respondiera positivamente que sí, mira, salió a Moisés y le di y, y se le dio el seno. Eso de que lo alimentase la misma mamá de Moisés, que se buscaba una mujer para que le diera el seno, también es histórico y está en Egipto. Hay tablilla, el que sigue mi canal de YouTube en la parte de comunidad puede entrar y se puede dar cuenta de que yo he subido, por ejemplo, fragmentos de hallazgos. Mira por qué que yo digo aquí siempre, que es importante aclarar, mira. Aquí me están preguntando en YouTube. Dices que no existió el tabernáculo de adoración en el pueblo de Israel. ¿Tú estás escuchando lo que me están preguntando? ¿Alguien entendió, verdad? ¿Por qué que yo soy tan reiterativo? Que yo sé que a ustedes, los que están en la clase aquí, lo cansa eso. Suena aburrido y odioso, pero esto queda en YouTube y hay otro hermano que lo ven y te hacen un lío. Te hacen un lío. Para lo de YouTube, hermano, de corazón, lo que estoy diciendo es, yo estoy dando la postura de la crítica bíblica sobre el tema de Moisés y la autoría mosaica del Pentateuco. Y como hablo lo positivo, también tengo que decir lo otro, lo que opina la crítica bíblica, para que tú lo sepas y tú sepas luego cómo contrarrestar eso. Es lo que estoy diciendo. Cuando usted no entienda algo, denle para atrás el video y escuchen otra vez, porque yo soy muy reiterativo en las cosas para evitar esas confusiones, porque es que me quilla que me malentiendan y me metan luego en la hoguera. Por cosas que, si yo digo algo y no está correcto, máteme. Pero si yo no lo digo y usted me malentiende, no se ponga a hablar, cheque otra vez. Ese no es el tema. Sigamos aquí. Como en el caso de Yahvé y Elohim, por consiguiente, esto no se puede tomar como signo de que había varios autores. Es decir, el hecho de que dentro del Pentateuco aparezca el nombre de Jehová y el nombre Yahvé y el nombre Elohim no quiere decir que hay varios autores, sino que esa deidad tenía varios nombres, como también lo muestra la teología del Antiguo Oriente Próximo en el Enuma Elis, que ya yo le dije, de Mardus, al cual, por ejemplo, se le citan 51 nombres, y le dije la tablilla y le dije de todo, para que lo sepa y para que tenga por lo menos una referencia, o es una referencia simplemente. Entonces, eso no quiere decir que el hecho de que aparezcan dos nombres de Dios dentro de la obra quiera decir que fueron dos autores, porque usted nunca dice que fueron dos personas que escribieron el libro de los Hechos cuando usted ve que en una parte le dice Saulo y en otra parte le dice Pablo. No escuchaba a nadie decir eso. Pero esto sí, con respecto a lo duplicado, hay que determinarlo con cuidado, leyendo atentamente el texto.
ninguno de los que se han propuesto son exactamente paralelos y no como lo son los cuatro evangelios. Hay que determinar detenidamente tanto las diferencias como las semejanzas, estableciendo su función histórica. Si en realidad se tratara de duplicados, también se habría de considerar cuál sería su función dentro del texto, ya que algún autor o editor o redactor colocó junto en algún momento. El simple hecho de postular varias fuentes no responde a la pregunta sobre el documento actual. El hecho de que dos eventos en sí se parezcan, el hecho de que dos eventos en sí se parezcan no quiere decir de que sea el mismo evento. Ya yo le he dicho a ustedes, un avión grande se estrelló en un avión, se estrelló en Estados Unidos, en el piso, creo que fue no, se me va a olvidar y me va a dar vergüenza porque aquí hay varios de Estados Unidos. Pero yo lo dije en la primera clase, eso que lo tenía. Yo lo que sé que es el B-22 que se estrelló en Estados Unidos, en uno de los edificios, en dos de los edificios más grandes. Y cuando yo, se lo voy a traer después, cuando tú lo lees, si no te dicen, por ejemplo, que es el B-22, usted va a creer perfectamente que yo te estoy hablando de la Torre Gemela. Y así hay muchísimos casos en la historia que son casi iguales. Usted sabía que Hitler y Napoleón Bonaparte perdieron una batalla en la misma zona por el invierno ruso. Estudiese la Segunda Guerra Mundial y estudiese a Napoleón, para que usted vea. Por el invierno, Napoleón perdió una guerra. Y luego, por lo mismo, en Stalingrado, que fue la batalla más feroz de la Segunda Guerra Mundial, también Alemania terminó perdiendo. El frío lo estaba matando a los alemanes que estaban ahí. No estaban acostumbrados a ese frío tan avasallante. El poco suministro de comida también lo llevó a que ellos se rindieran y por eso perdieron la batalla en Stalingrado cuando tenían toda la de ganar, porque tenían la mayor operación militar de la historia, la Operación Barbarroja. Un poquito de historia para que sepan ahí también. Sigamos. Con respecto al estilo, es un parámetro débil para establecer la paternidad literaria, dado que no se han establecido unos criterios objetivos adecuados en el campo mediante las herramientas tales como las estadísticas estilísticas para determinar cuánto margen estilístico existe dentro de la producción de un autor identificado. Uno debería tomar en consideración cuestiones tales como como el estilo del libro, como el estilo del autor dentro de diversos géneros literarios y su propia maduración y cambio. Esto no, esto no por decir nada esto no por decir nada del aspecto opuesto del problema, la necesidad de cuantificar los criterios mínimos necesarios para distinguir entre las obras de dos autores distintos. Con eso no se pretende negar la diferencia de estilo, sino exigir algunos criterios objetivos mediante los cuales evaluar qué significan esta diferencia. Por ejemplo, Moisés perfectamente puede utilizar también escriba para que le escriban la revelación que Dios le había dado y también los eventos históricos a los cuales ellos tienen presente. Además de eso, eh, tampoco que somos locos y vamos a creer que Moisés escribió todo el Génesis él mismo de su puño y letra, porque no es así. Bueno, eso lo voy a tratar más adelante para que usted vea. No estoy diciendo que Moisés no sea el autor, lo que estoy diciendo es que también habían fuentes. Por ejemplo, el libro de la generación de Adán. ¿Ese libro quién lo escribió? Moisés. No. Ay, que eso está en la clase de Génesis. La Toledot, búsquese la Toledot, que es las generaciones. Tú verás que Génesis se compone siempre, dice, estas son la generación de fulano. Y sobre esas columnas se narra la historia de muchos de esos personajes que aparecen en la genealogía. Y se ponen, es evidente que esa genealogía y esos libros genealógicos son fuentes que estaban anterior a Moisés. Se preservaron, Moisés la trae, la une y la complementa con las historias correspondientes y desarrolla el detalle. No es que eso sirve para usted date la edad de la tierra. Buen loco. Las contradicciones.
También deben evaluarse mediante una lectura atenta. Al prestar atención a lo que el texto realmente dice, se ha demostrado que una serie de presumidas contradicciones eran espurias. También hay que presentar varias respuestas generales a la hipótesis documentaria. Vamos a hablar aquí un poquito sobre las fuentes e historia de la composición. Vamos a compartir pantalla. Ok. Me avisa si lo ven ahí. Yo creo que ahí está ready. Cualquier cosa que están cansados, avísenme que yo quito la clase aquí ya porque creo que di suficiente. Déjame ver. Ok. Las fuentes e historia de la composición. Uno no puede negar el uso de la fuente en la composición de la Biblia, ya que ya que hay muchas cosas en el Pentateuco a las que el autor no fue testigo, que es lo que le vengo diciendo. Por tanto, o bien el autor compuso el material utilizado utilizando su imaginación, o se basó en informaciones de otro, como en el caso de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, que habla de fuentes que habían, las cuales él recopiló e investigó más y las rellenó. O sea, él tomó materiales de evangelios que habían, de fuentes que habían, de dichos que habían, luego va donde María. ¿Por qué donde María? Porque esa es la historia que él narra y cuenta detalladamente. Imposible que él se haya sentado en su casa y sin conocer a María, sepa la historia de María completa, así hasta la gestación e incluso el embarazo de la prima de María. Son detalles que no tiene acceso a él, tiene que ir a la fuente que estaba viva en ese tiempo y habla con ella y ella le termina de desarrollar esos detalles y él entonces con los otros evangelios que hay, con las otras fuentes que hay, lo que hace es que complementa y llena entonces la historia como tal. Bien, el material, también hay indicios, claro, de la composición en algunos casos se produjo en distintas etapas. Los problemas surgen al debatir la naturaleza de estas fuentes y de estas etapas. Entonces, vamos a mirar por lo menos dos de ellas. Sigamos aquí. Uh, Creo que lo hice mal. Vamos aquí. Sí, es este. Por ejemplo, el equivalente a escribir una nota al pie de página se reconoce expresamente la existencia de fuentes en numerosos lugares de las escrituras. Vamos a dar algún ejemplo. El libro de la batalla de Jehová, que cita número 21:14. El libro de Jacer, que se cita dos veces en las escrituras. El libro de los Hechos de Salomón. El libro de las crónicas de los reyes de Judá e Israel. El libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. El libro de los reyes de Israel y Judá. La visión de la profecía del profeta Isaías, que te habla en crónica, no en Isaías, te habla en crónica. Otro pasaje se refieren a obras por su título. Ejemplo, el libro de las generaciones de Adán. ¿Se fija? El libro del pacto, el libro de la visión de Nahum, la referencia de un libro eh, en dos más arriba. Estas notas reconocen explícitamente que los escritores se remitieron de material compuesto con anterioridad y que habían sido puesto por escrito. En algunos textos es posible discernir varias etapas de las escrituras de un relato bíblico. Por ejemplo, Josué 6, 25 al 26, 24 al 25, perdón. Se vislumbra con claridad dos o posiblemente tres etapas: el acontecimiento de la destrucción de Jericó, una composición inicial, algún tiempo más tarde, pero todavía durante la vida de aquellos que estuvieron allí hasta el día de hoy, que es lo que dice el texto, y una posible nota en algunos siglos después diciendo que los despojos habían acabado en el templo. Así es como hay que leer el tesoro de la casa de Jehová, aunque es más probable que sea una referencia al tabernáculo en Crónicas 9:23 o incluso en el templo en el templo de Silo, en primer libro de Samuel 1:24.
Génesis 14 también presenta varios nombres antiguos que son glosados con los nuevos nombres adoptados por el mismo emplazamiento. A la luz de la existencia de estos fenómenos en fuentes que aparecen en otros lugares de la Biblia, uno no puede rechazar la hipótesis documentaria basándose en la negación de la fuente, pero sí puede estar en desacuerdo con la naturaleza de la fuente propuesta. ¿Entendió? A la luz de la existencia de estos fenómenos de fuentes que aparecen en otros lugares de la Biblia, uno no puede rechazar la hipótesis documentaria basándose en la negación de fuentes, porque habían fuentes de verdad, pero sí con lo que no estamos de acuerdo, yo y la línea ortodoxa de la teología, es con la naturaleza de las propuestas de esta fuente, que fueron en tiempo muchísimo posterior a Moisés y que fueron en tiempo incluso diferentes entre sí. Es lo que no se acepta. Bien, nadie cree, yo aquí le hablé a ustedes de la inspiración y de la inerrancia y saben que la Biblia no se escribió, Moisés sentado ahí y Dios le dijo, ven, empieza a escribir esto. No se escribió así la Biblia. Habían fuentes, habían documentos que ellos tenían, registros que vinieron de las tradiciones, ellos lo toman junto con la revelación que Dios le hace y lo que ellos viven en ese proceso durante su vida, ellos entonces lo ponen y le dan estructura a eso. Bien, entonces, sigamos. ¿Están cansados? Paro, sigo. Ustedes son lo que saben, ya estoy acabando, pero es por si acaso. Bueno, vamos a darle el último encabezado y ahí los dejo, que es la evolución de la teoría. Aunque la hipótesis documentaria ha prevalecido durante más de un siglo como un punto de vista imperante, no debe considerarse como una hipótesis, ok, no debe imperarse como una hipótesis acabada y monolítica. Desde antes incluso de su expresión clásica por parte de Wellhausen, se ha venido produciendo un debate constante sobre la naturaleza, extensión, datación relativa de las fuentes. Se ha dado por notar la presencia de una minoría compuesta tanto por conservadores como por aquellos que no se identifican como tales, que ha considerado varios aspectos de la hipótesis documentaria resultaban inadecuados por distintos motivos. Tampoco ha existido un consenso entre los defensores de la hipótesis documentaria, ya que la hipótesis se encuentra en un permanente estado de cambio que de hecho es lo que debería suceder en toda iniciativa basada en la investigación de hipótesis. O sea, toda la ciencia siempre actúa cambiando, proponiéndose hipótesis, proponiéndose teorías y demás, y va evolucionando para ir encajando mejor con los hechos. Pero esto lleva a una sencilla pregunta. Uno se pregunta, sin embargo, ¿cuántas modificaciones puede sufrir la hipótesis documentaria sin que llegue a perder aquello que se puede identificar como la hipótesis original? Actualmente, algunos niegan la existencia de la fuente J y de la fuente E independientes, lo que da lugar a una fuente combinada de JE, que se llamaría Jehovita. Por ejemplo, eso lo dice Van Sanders en su libro. Usted lo va a tener la referencia ahí. Esto parece negar la relevancia de los criterios básicos de la diversidad de los nombres divinos, que fue lo que llevó al desarrollo de la teoría en primer lugar. O sea, y eso se está perdiendo. Además, la J, que es la fuente más antigua, se ha vuelto a datar nuevamente, recientemente, como originaria de la época del exilio. Vuelve nuevamente Bad Sander a defender la duplicidad de los relatos como el único criterio para determinar la fuente. Esto desestima el posible desarrollo evolutivo entre los textos que es necesario para explicar aparentes discrepancias. Algunos también sitúan el documento P sacerdotal en una época muy anterior o sostienen que nunca fue una fuente independiente o definida. Esto es lo que anula el desarrollo, esto no anula el desarrollo evolutivo, sino que también presentan otras dificultades, como por ejemplo los documentos presuntamente anteriores a que se refieren a otros que no deberían haberse escrito hasta mucho más tarde, según la visión ortodoxa de la hipótesis documentaria.
un especialista alemán de primera fila ha llegado a decir, y cito, el grueso de la investigación reciente sobre el Pentateuco demuestra que uno no debe tratar los criterios clásicos de la visión de las fuentes con mucha mayor cautela y que sin excepción ha perdido su certeza. A pesar de todo, no puede decirse en absoluto que la hipótesis documentaria haya sido abandonada. Entonces, ahí terminamos la clase. Ahí usted puede ver de que la hipótesis documentaria, si bien es verdad que tiene puntos válidos, tiene puntos que son buenos de discusión y que son buenos para el estudio, no es como muchas personas quieren ponerte hoy en día como algo que ha sido irrefutable, que ha sido irrefutable y que se mantiene en la cúspide. No, ya ha sido requete cambiada, requete respondida, requete evolucionada, hasta el punto de que ya lo que propuso Wellhausen está perdiendo mucha relevancia, mucha. Lo mismo, y aquí aclaro porque son temas que yo también me gusta hablar, lo mismo que en el caso de la evolución. La evolución de Darwin es una cosa, luego la síntesis evolutiva es expandir esa teoría, luego la síntesis evolutiva extendida ya se distancia de la teoría propuesta por Darwin al principio, que tenía la selección natural como el motor principal que impulsaba la evolución y hoy en día se sabe que hay muchísimos otros factores. Entonces, toda teoría tiene que estar sujeta a cambio. La hipótesis documentaria no ha sido rechazada en su totalidad, pero es bueno que usted sepa, hermanito, que ha tomado la clase aquí, de que ciertamente ha perdido la fuerza que tenía anteriormente y que ha tenido un sinnúmero de respuestas que si usted quiere, sigamos tratando esos temas que a mí me gustan. Denle si quieren hablar algo, no me pregunten nada que no voy a responder nada, me duele la garganta. Muy buena la clase, mi bro, muy buena. No, eso es lo que a ti te gusta, la herejía. Por eso lo dice. Si es algo de la oración, del ayuno, no te metes en la clase. Feliberto, ¿Qué es lo que? oye, tú puedes, dos cosas. Tú puedes poner tú ves la diapositiva que tú pusiste donde mencionabas el libro de Hacer y eso, la siguiente de esa, tú la puedes poner. Era la segunda de las cuatro. Está bien. Entonces, Antes de ajá. Neftalí, hijo de Dios. Mi amor, pero si yo te mando el PDF y tú tienes todo ahí escrito, ¿por qué? Oye, lo que pasa es que aparte del PDF, yo hago unas notas aquí en WhatsApp que me es mucho más fácil yo buscarla que en el PDF, por eso yo Señores, la. vamos a complacer a Neftalí, que por él fue que se dio esta clase, para que ese tipo se convierta. Entonces, yo tengo varias preguntas, yo no sé si se pueda ahora Anda, o Neftalí. no sé. Mira, ¿Cuál fue la que tú eh, me diste? ajá, ya, dale a la otra. La otra. La que sigue Ok. después de esa, la que sigue después de esa. Ese. El libro de la generación de Adán, el libro del pacto. Exactamente, espérate, ya, quédate ahí. Entonces, ya, chévere. Solamente era eso. Entonces, Sí, sí. ah, respecto a al tema del anacronismo, eh, yo en el otro instituto que estaba, el profesor dio un dato respecto a unos camellos que le dio el faraón a Abraham cuando le llevaron a Sarai. Duro eso. Ah, y, y él decía que los camellos no vinieron a ser animales domesticados, sino hasta el año 1000 antes de Cristo. Entonces, como que eso No, paraguayo. Al año no 1000 iba no. ahí. Mire, paraguayo, espérese. Se dice hasta el año 700 antes de Cristo, no 1000. Ah, bueno. No, pero yo estoy diciendo lo que me dijeron. No, no es que tampoco yo tenga una referencia bibliográfica ni nada. ¿Tú estudiabas teología? Sí, sí, brother, sí, yo estudiaba teología. Lo dejaste, pues son unos muertos. Aquí es que están los duros. Entonces, también respecto a los nombres de Dios, Génesis 1:1 dice Elohim, pero en Génesis 1:27, cuando habla de la creación del hombre, utiliza Echad,
que es el mismo nombre que se utiliza en Deuteronomio 6:4, creo que para decir que Dios es compuesto. Eso es uno de los dedos que se utiliza para defender también la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero lo que quería decirte era, el libro de Génesis, tú me vas a corregir si no es así. Se dice que se escribió en el periodo en el cual Moisés estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Tradicionalmente se cree así. Ok, pues voy bien entonces. Entonces, ¿qué sucede? Como se toman fuentes, como tú bien señalaste, como se toman fuentes que se traspasaron, por decir así, de generación a generación, había un de boca en boca. Eso no influyó para que Moisés escribiera, por ejemplo, relatos como los de la creación, relatos de Abraham, relatos del mismo José. Ah, entonces, esa sería una de las preguntas, porque también yo creo que te tuvo una conversación contigo. Hubieron relatos de la creación del mundo, de civilizaciones antiguas que fueron antes de los hebreos, como el mismo relato de Gilgamesh. Entonces, eh, ¿qué pasó respecto con eso ahí? Con respecto a que a los relatos de Gilgamesh y eso. A los relatos de Gilgamesh y respecto al relato de José, o sea, al relato del Génesis completo, porque Moisés no vivió esa etapa. Entonces, lo que se tiene del Génesis es parte de revelación divina, parte de historia que pasaron de generación a generación, eso, Escrito y generaciones se tiene. de las dos cosas. Sí. Por ejemplo, como yo te dije, eh, el libro de la generación de Adán, el, eso se llama la Neftalí, pero la otra clase del Génesis, Neftalí. Ahí tú me vas a hacer la pregunta yo te voy a responder todo eso en la otra clase, porque voy a tratar una comparativa entre la literatura del Antiguo Oriente Próximo y Génesis. Tengo un encabezado para eso, porque tengo que cuidarme de ti, porque tú eres aquí el malandro de la clase, entonces tengo que siempre estar un paso adelante de ti por eso mismo. Sí, porque tú no eres tigre, papá, yo tengo que estar... No, pero Bueno, ¿verdad? pues, bueno, pues está bien entonces. Vamos a dejarlo Sí, para el otro. Porque yo tengo varias preguntas respecto a eso. Pues yo al también, Génesis nada más. respecto a muchas cosas, yo también tengo mi apunte así mismo como tú. Ah, pues está bien. Neftali, cuídate. Lo que Ah, sigue. acordate del debate de la Trinidad. Estamos pendientes. Ah, oye, me desafiaron para la Trinidad. No, 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 eso lo inventó Roma, muchacho. Yo soy unicitario ya. Pero sí, vamos a sacar un tiempito porque yo quiero como dialogar con ustedes. Yo sé que va a venir un Dios, una fe, un bautismo. Oye, Jehová, oye, Israel, el Jehová, vuestro Dios, el Jehová uno es. Y pa. Pero tranquilo, vamos a hablar de eso. Sí, vamos a sacar una clase, pero no puede ser un sábado, porque sé que los sábados ya no podemos parar el curso del desarrollo, que lo estoy dando una vez a la semana, claro. Es por el simple hecho de que el Antiguo Testamento es una complicación, uno tratarlo. Tú sabías, hay que estudiar mucho, leer mucho y muchísimas cosas para uno entonces traer el estudio. Pero pueden seguir lo otro que quieran. O bueno, ya cerramos aquí, ¿verdad? Sí, estamos bien ya ahí. Eh, bueno, hablamos luego. La gracia del Señor Jesucristo muere en la vida de cada uno de ustedes. En un ratico les mando el PDF a los que están en YouTube. Dan un saludito, por lo menos a ellos, que son bien esos muchachos. Portaron bien, se quedaron ahí el día entero, la noche entera. Está, por ejemplo, Ray de la Costa. Está Juan también, Juan de Puerto Rico. Paso a paso por la Biblia, que es mi hermano Berson. Lleguen por allá. Bernardo Mejía también. José Rosado, Mauro Cabaña y Amaury González, José Mercedes. Entonces, ya lo dejamos hasta aquí, el video de hoy, la clase de hoy, el estudio de hoy. La próxima va a ser Génesis y vamos a tratar algunas cuestiones sobre Génesis. Así que queden con Dios y pasa a todos.